que habéis contribuido a que miles de personas tengan una vida más digna, más feliz y más integrada. Nosotros, como has dicho, Basilio, desde el Ayuntamiento hemos colaborado en lo que hemos podido. Tema de barreras urbanísticas, aquí está José Sabas, pero también temas de movilidad en el autobús, en los semáforos, en la aste nagusia, en los actos culturales. Zorionak emateko. Zorionak onzeri 75 urte aurren hau ospatzeagatik. 75 urte mundu honetan horrek esan nahi du beharrezkoa zen onzea, eta horrek esan nahi du baita ere izugarrizko lana egin duzuela hainbeste urteetan. Eta bigarren mezua eskerrak emateko. Agradecer a la ONCE el trabajo de estos 75 años, pero sobre todo el trabajo por, me vais a permitir un poco la contradicción, por visibilizar lo invisible, por visibilizar la oscuridad, por poner encima de la mesa la realidad de las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, porque el objetivo que desde la Administración pretendemos, en colaboración con las entidades del tercer sector, en este caso con la ONCE, es lograr una sociedad inclusiva en la que todos podamos ser partícipes de igual manera, todos con distintas capacidades, todos con distintas necesidades, pero con ayuda, con apoyos, todos con las mismas posibilidades. 75 urte eta gero hau, eta hau da zoriontzekoa eta eskertzekoa, zorionak eta eskerrak. ONCE fundazioari eta ONCE erakundeari. Desde la Diputación queremos y hemos puesto en marcha una mesa de diálogo civil entre la institución y todas las entidades que trabajáis en este denominado tercer sector. Queremos que lo que hacemos, lo que nos proponéis, las quejas, las demandas, las exigencias, las posibilidades, que todo eso tengamos un foro de encuentro, y ahí la ONCE es una parte importante de esta mesa civil de diálogo en el ámbito de los servicios sociales. Nada más, zorionak ostabere, eskerrik asko egiten duzuen lanagaitik, eta badakizue non gagozan, zuen ondoan eta zuen alde. Muchísimas gracias a todos, eskerrik asko, porque para nosotros es importante visibilizar lo que hacemos todos los días, porque aquellas cosas que pues a veces no se refleja que se hace, parece que no se hacen, y nosotros trabajamos todos los días, de verdad todos los días, para hacer más digna la vida de las personas, especialmente con discapacidad, pero todas aquellas personas más desfavorecidas. Sino material que facilita la autonomía también a todo el colectivo de personas con discapacidad, que nos permiten integrarnos, ser autónomos. Nos emite un tono de orientación, un tono de paso y un tono de fin de paso. Podamos ejercer como cualquier ciudadano nuestro derecho al voto de forma anónima. En la vitrina tenemos recogidas diferentes ayudas ópticas, lupas, monóculos, gafas. Esta es una máquina de escritura, precisamente de Braille. Os estoy dando la espalda, perdonadme, pero quiero que cual había que escribir a la inversa. Personas, niños, niño ciego pueda ir estimulando el tacto como prerequisito de introducción al sistema Braille. Además de diferentes texturas, la posibilidad de que el niño empiece a aprender a manejarse atando cordones, pero además lleva el signo generador en Braille. La música, el solfa Braille, con el pentagrama, pero también las letras en alto relieve. Una calculadora parlante. 1, 2, 3, igual 1, 5. Fisioterapeutas, telefonistas, abogados, psicólogos, maestros, pedagogos. Y esto es un ejemplo de diferentes compañeros. Síntesis de voz en el portátil, un audio que nos va leyendo lo que aparece en la pantalla, un teclado también para personas con discapacidad visual. ¿Tarea? El espacio dedicado al material de ocio, tiempo libre. También las casillas que indican algún movimiento extraordinario, también marcadas en color rojo. De la misma manera un parchís
frontis adaptado, las casillas marcadas también en alto relieve, para que cuando le pidamos a un niño ciego que coloree el sol. De película en el que no hay diálogo, se le describiría. Mira al animal que sigue en el borde del cortado. Afila un palo con su cuchillo.